Al volver a casa después del viaje, me quedé helado al ver a mi esposa demacrada, con los ojos hundidos como si acabara de atravesar el infierno. Pensé que era una enfermedad, pero detrás había un secreto capaz de destrozar mi familia. Cuanto más investigaba, más descubría capas de un guión cruel, desde el traidor oculto, la empleada doméstica de doble cara, hasta mi propio hermano. Pero lo más doloroso no era que me hicieran daño, sino que me diera la espalda quien más confiaba. Y entonces, cuando la verdad salió a la luz, una vida diminuta apareció como un regalo de redención. Esta historia no es solo el desenmascaramiento de una conspiración, sino una lección profunda sobre la confianza, el perdón y un amor capaz de renacer de las cenizas. Acababa de cruzar la puerta de casa después de un largo viaje por Europa cuando una sensación extraña se me metió en el pecho. Todo estaba igual, la misma villa de siempre, la valla blanca con bugambillas en flor, pero había un aire pesado, frío que me envolvió sin avisar. Grité. Lucía, ya estoy en casa. No hubo respuesta. Arrastré la maleta hacia adentro. Todo seguía limpio, ordenado, como si alguien acabara de pasar un trapo, pero faltaban los pasos, las risas, incluso esa mirada suave de mi mujer cada vez que yo volvía. ¡Qué raro! Lucía nunca dejaba de salir a recibirme. Solía correr a abrazarme parloteando sin parar. Subí directo al dormitorio. La puerta estaba entornada y, en cuanto la empujé, me quedé clavado. Lucía estaba encogida en la cama, visiblemente más delgada, con los ojos hinchados como si hubiera llorado toda la noche. El pelo que siempre llevaba brillante estaba seco y revuelto, como si no se lo hubiera peinado en días. La llamé en voz baja, con el corazón apretado. No contestó. Se sobresaltó y tiró de la manta para taparse la cara, como si estuviera escondiendo algo. Me senté a su lado e intenté apartar la manta, pero Lucía me apartó la mano con una debilidad que daba miedo. No grito, no lloro. Solo temblaba. ¿Qué te pasa? ¿Te ha hecho algo alguien? ¿Ha ocurrido algo mientras yo estaba fuera? Pregunté atropelladamente. Lucía solo negó con la cabeza y susurró una frase que me erizó la piel. Lo siento, pero no preguntes. No quiero que lo sepas. El corazón me martilleó. Una angustia difusa empezó a crecer. Empecé a revisar la casa, a preguntar a la gente del servicio, pero todos evitaban mi mirada. Decían que Lucía llevaba días encerrada, comía poco. Una de las empleadas incluso parecía asustada. Habló en voz muy baja, como si temiera que alguien la oyera. La he visto llorar mucho. Y alguna noche se han oído discusiones, pero no se distinguía quién era. Volví al dormitorio y esta vez, le agarré la mano con firmeza. Pase lo que pase, tienes que contármelo. No lo cargues sola. Lucía levantó la vista. Tenía los ojos rojos y la voz rota. ¿Me crees? ¿Y si te digo que en esta misma casa hay alguien que quiere que yo desaparezca? Me quedé paralizado. ¿Qué estás diciendo? ¿Quieres decir que alguien te está amenazando? Lucía no respondió. Solo me tiró hacia ella, hundió la cara en mi pecho y rompió a llorar. Tengo mucho miedo, tanto que a veces solo quiero morirme y ya. Aquel comentario me dejó helado. La mujer que yo siempre había creído fuerte estaba ahí, delgada, desesperada, hablando como si no hubiera salida. Decidí que no iba a dejarlo pasar. Esa noche me quedé a su lado, abrazándola sin insistir más. Pero por dentro ya tenía un plan. Necesitaba la verdad. Y empezaría por el sistema de cámaras de la casa, ese que quizá todos habían olvidado, menos yo. A la mañana siguiente fingí que salía a ver a un amigo, pero en realidad volví al cuarto de control de seguridad detrás del garaje. El ordenador seguía funcionando. Rebobiné las grabaciones de las 2 semanas que estuve fuera y me quedé pegado a la pantalla. Me quedé sin aire al ver a un hombre desconocido entrando en mi propiedad. Y lo peor era que no aparecía una sola vez. Me senté inmóvil con las manos temblando, mientras las imágenes pasaban lentamente. Era evidente, un hombre entraba de noche en el recinto. No usaba la puerta principal. Venía por el jardín trasero, se colaba entre los arbustos y abría la puerta de servicio con una llave. Se me abrieron los ojos. En mi casa solo teníamos llave yo, Lucía y la empleada doméstica, Carmen.
¿De dónde había sacado ese hombre la llave? La siguiente escena me hizo hervir la sangre. Lucía estaba al pie de la escalera con un camisón fino, los dedos cerrados con fuerza, temblando. Ella no lo invitó. Ni lo recibió. Al contrario, dio un paso atrás como queriendo alejarse. El hombre, bajo una luz amarilla y tenue, se acercó con gesto duro. Aunque la cámara no grababa sonido, su cara lo decía todo, estaba amenazándola. Lucía intentó huir, pero él le cortó el paso. Le señaló la cara como si le estuviera imponiendo una orden. Sentí que se me rompía algo por dentro. Mi mujer había vivido aterrorizada durante mi ausencia, sola, sin nadie que la protegiera. Aceleré el resto. Ese tipo entraba todas las noches por la puerta trasera. Algunas veces solo parecía hablar un rato, pero otras vi a Lucía encogida en un rincón del salón, mientras él caminaba de un lado a otro como si controlara cada movimiento suyo. Me detuve en un fragmento, Lucía corría al baño y cerraba de un portazo. Él golpeaba la puerta, rojo de ira. Un minuto después se marchaba y Lucía salía. Tenía lágrimas en las mejillas y el cuerpo como vacío. La rabia y el miedo me subieron a la vez. No podía quedarme quieto ni un segundo más. Llamé de inmediato a Carmen, la empleada. Señor, lo siento por no avisarle antes. Lucía me dijo que no le contara nada. Apreté los dientes. Carmen, ¿quién es ese hombre? ¿De dónde lo conoce ella? Carmen agachó la cabeza. No sé cómo se llama. La primera vez dijo que era un viejo conocido de Lucía, pero ella estaba muy asustada y no lo dejó entrar. Al día siguiente volvió y desde entonces venía todas las noches. Yo no me atreví a pararle, es muy agresivo. Una vez intenté llamarle a usted y Lucía me quitó el teléfono y me dijo que no empeorara las cosas. Solté el aire de golpe. Lucía lo había soportado en silencio sin contárselo a nadie por miedo a preocuparme o por algo más. Volví con ella. Estaba doblando ropa en el dormitorio con la cara apagada. Me senté a su lado y esta vez no disimulé. Ya lo he visto todo. Las cámaras. Todo. Necesito que me lo digas. ¿Quién es? ¿Por qué no me llamaste? Lucía se apretó las manos y se mordió el labio hasta hacerse daño. Tras un rato susurró. Me salvo una vez de un accidente hace años. Pero después cambió. Reapareció tras muchos años diciendo que yo le debía algo. Y que si no le hacía caso le haría algo terrible a tu familia, a ti también. Me puse en pie con la voz helada. ¿Te está amenazando? ¿Se cree que soy tan débil que puede venir a mi casa a hacer lo que quiera? Lucía me agarró la mano. No. Por favor. No es tan simple. Pensé en ir a la policía, pero él envió fotos. Fotos de tu madre en el mercado, fotos mías delante de casa como si tuviera a gente vigilándonos por todas partes. Cerré los ojos. La cabeza me daba vueltas. Era mucho más grave de lo que había imaginado. Esa misma noche decidí sacar a Lucía de casa y llevarla a un lugar más seguro. A mi antiguo piso de soltero, uno que nadie conocía. Antes de irnos, bloqueé el acceso a las cámaras, activé alarmas y envié una copia completa de las imágenes a mi abogado de confianza. Sabía que tenía que actuar, no solo por Lucía, sino también por mi propio nombre. Y aún así, sentía que aquello no era solo una amenaza personal. Había algo más profundo. Ese hombre no era simplemente un enfermo. Poco después recibí un mensaje anónimo con una foto de Lucía dormida. El texto tenía solo 4 palabras. Siempre te estoy mirando. Apreté el teléfono con fuerza. Los dedos me temblaban al leerlo. Siempre te estoy mirando. Debajo había una foto tomada en diagonal. Lucía dormía de lado, el rostro agotado pero en paz. Y esa habitación era el piso secreto al que la había llevado la noche anterior. Miré alrededor con el corazón desbocado. Ese piso solo lo conocía yo con cerradura de código, y nunca había instalado cámaras porque era mi refugio para escribir y escapar del ruido. ¿Cómo demonios lo sabía? Encendí todas las luces y revisé cada rincón, detrás del cuadro, detrás del sofá, incluso la cocina. Lo revolví todo.
Y entonces bajo el alféizar de la ventana encontré un dispositivo diminuto del tamaño de un guisante, una microcámara que me dejó frío. Ese tipo sabía que yo llevaría a Lucía allí. Conocía cada paso. No era un viejo conocido cualquiera. Había preparado una vigilancia total y estaba manipulando nuestra vida. Esa misma noche saqué a Lucía de ese piso y nos fuimos a un hotel discreto, registrado a mi nombre para evitar rastros raros. Ninguno de los dos durmió. Lucía se quedó abrazada a una almohada, con la mirada perdida. Yo, mientras tanto, volví a abrir toda la copia de las grabaciones, buscando otra pista. Y me fijé en un detalle. En un vídeo, el desconocido volvía a aparecer, pero esta vez no iba solo. Detrás de él venía una mujer de pelo largo con sombrero de ala ancha y gafas oscuras. No entraron en la casa. Se quedaron fuera, en el jardín trasero. Pero en un instante ella giró la cabeza hacia la cámara. La imagen era borrosa, pero yo reconocería esa mirada en cualquier parte. Era Sofía, la mejor amiga de Lucía desde la universidad. Me quedé rígido. Sofía había sido inseparable de Lucía, pero desde hacía unos años se había apartado de repente, diciendo que se iba por trabajo al extranjero. Lucía nunca me contó con detalle porque habían perdido el contacto. Pero si Sofía había vuelto y estaba con el tipo que acosaba a mi mujer, aquello no era una casualidad. Me giré hacia Lucía y pregunté en voz baja. ¿Tú y Sofía pasó algo entre vosotras? Lucía se sobresaltó y me miró confusa. ¿Por qué? ¿Por qué preguntas por Sofía? No dije nada. Le mostré la captura de la cámara. En ese instante ella se quedó como petrificada. La mano que sujetaba la manta se fue aflojando despacio. La mirada se le rompió. Pasó un buen rato hasta que, ahogada, dijo. Es culpa mía. Todo esto empezó hace 5 años, cuando Sofía y yo nos enamoramos del mismo hombre. Me quedé sin palabras. Lucía, entre lágrimas, me contó que antes de conocerme había estado con un hombre llamado Diego, un compañero de trabajo. Pero cuando descubrió que Diego salía a la vez con Sofía, decidió dejarlo. Sofía no lo aceptó. Ella creyó que Lucía le había robado a su novio y desde entonces la amistad se convirtió en odio. Después Diego desapareció. Se decía que se había ido al extranjero. Sofía, en cambio, la insultó, la amenazó. Lucía pensó que con los años todo se había cerrado. Y entonces dije con la voz tensa. ¿Entonces el hombre que entraba en casa era Diego? Lucía asintió con los ojos rojos. Ya no es el Diego que yo conocí. Ahora está trastornado. Los dos quieren vengarse, pero no sé por qué volvieron justo cuando tú no estabas. Quizá alguien les dio información. Entendí al instante, el traidor no estaba solo fuera. Podía ser alguien de mi propia casa. Y pensé en Carmen, la empleada, siempre presente, siempre observando, y sobre todo, la única que conocía al detalle mis horarios y mis viajes. Llamé en secreto a un amigo que trabajaba en ciberseguridad. Le pedí que comprobara el número desde el que me llegaban los mensajes. Al rato me respondió con algo que me dejó sin aire. El número estaba registrado a nombre de Carmen. Me quedé sentado en la habitación del hotel, en silencio, con los ojos clavados en el mensaje de mi amigo. El número desde el que se enviaron la foto y las amenazas estaba registrado a nombre de Carmen, nacida en 1980. No podía haber error. Era Carmen, la empleada que llevaba más de 3 años en casa. Una mujer callada, discreta, siempre servicial, que nunca había discutido con Lucía y nunca había mostrado nada extraño, o quizá yo no quise verlo. Inhalé hondo para no perder la cabeza. Tal vez precisamente por ese aspecto tranquilo y confiable, habíamos permitido que estuviera ahí como una cámara humana, memorizando cada cosa que pasaba en la casa. Y ahora no solo observaba. Participaba. No le dije nada a Lucía por miedo a hundirla más. Solo le dije que seguía investigando sobre el hombre y sobre Sofía, y le pedí que no abriera la puerta a nadie, que no atendiera llamadas de nadie salvo las mías. Esa misma noche volví a casa a escondidas, fingiendo que iba a recoger unas cosas. Al abrir, oí pasos. La luz de la cocina se derramaba hacia el pasillo. Carmen estaba cocinando. Con su serenidad de siempre sonrió al verme. ¿Has venido a por cosas? Estoy guisando una sopa,
no sé si Lucía podrá comer. Asentí fingiendo normalidad, pero por dentro estaba alerta. Me senté a propósito como si estuviera tranquilo. Carmen, llevas tiempo en casa, ¿verdad? Desde que nos casamos. Recuerdo que te trajo una agencia. Carmen se quedó un segundo tiesa. Sí, correcto. Entonces yo estaba sin trabajo, vi que buscaban a alguien con urgencia y acepté. Seguí con tono casual. Por cierto, esta semana quiero reinstalar el sistema de cámaras para reforzar la seguridad. ¿Has notado algo raro mientras yo estaba fuera? Su expresión cambió apenas. Me miró, frunció un poco el ceño. No me he fijado mucho. ¿Pasa algo? Sonreí sin responder. En mi cabeza había demasiadas preguntas. ¿Qué había hecho Carmen? ¿Estaba directamente vinculada a Diego y Sofía o solo la habían comprado? ¿Y si la habían comprado con qué? ¿Dinero, o algo aún más oscuro? Fingí irme, pero no salí de inmediato. Me quedé quieto tras la puerta del despacho. Carmen seguía en la cocina. Oí el sonido suave de un teléfono y su voz casi susurrando. Sí. Él ya ha vuelto, no sospecha nada. Sigue el plan. Esta noche mandas la foto y se acaba. Me quedé de piedra. Todos mis supuestos se volvieron verdad. Carmen no solo estaba implicada, estaba coordinándose activamente con Diego o con Sofía. Había un plan en marcha, y esa noche era el momento clave. Me fui de inmediato, llamé a un amigo de la policía para que vigilara discretamente el número de Carmen. También contraté a un equipo privado de seguridad para controlar la zona, especialmente alrededor del hotel donde Lucía se escondía. Aquella noche me tumbé junto a Lucía y no pude pegar ojo. Le conté la verdad, que Carmen era quien enviaba las fotos y que estaba colaborando con Diego. Lucía se aferró a mí y lloró como si por fin se permitiera soltarlo todo. He vivido al lado de una serpiente y no lo supe. Le susurré. No pasa nada. Ahora ya lo sé, y no voy a permitir que nadie vuelva a hacerte daño. Recibí una llamada del equipo de seguridad. Una mujer se había hecho pasar por empleada del hotel y había llevado una bandeja de fruta a la habitación, pero como nadie había pedido nada, la retuvieron. Dentro de la bandeja, escondido en una rendija, encontraron un pequeño papel. Bajé corriendo. En el papel solo había 3 palabras, escritas a mano con tinta roja. Esta noche termina. Apreté el papel con fuerza. Esas palabras ardían como un cuchillo clavándose en el pecho. Miré al guardia que retenía a la falsa empleada. Entreguéla de inmediato a la policía. Que nadie se acerque a la habitación de mi esposa. Asintió y actuó al instante. Volví a la habitación con el corazón en llamas. Lucía estaba sentada en la cama, abrazando una almohada. Al verme pálido, me miró asustada. Alguien ha intentado acercarse a ti fingiendo ser personal del hotel. Han dejado un mensaje. No te asustes, pero temo que esto va a ir a más. Lucía empezó a temblar. Son ellos, Diego y Sofía. Quieren acabar con todo, destruirme, ¿verdad? No respondí. Solo le tomé la mano con fuerza. Las piezas empezaron a encajar. Ya no querían solo asustarnos ni mandar fotos. Estaban planeando algo mucho peor, un secuestro, una agresión, o algo aún más terrible. Salí al balcón y miré hacia el aparcamiento. Un furgón gris oscuro llevaba rato allí, inmóvil. Un hombre con gorra salió, miró hacia arriba y volvió a meterse. Llamé de inmediato al equipo de seguridad. Rodead ese furgón gris. El hombre que acaba de bajar es el sospechoso. Minutos después, 3 hombres de negro se acercaron al vehículo. Yo observaba todo desde las cámaras internas del hotel. Por suerte, un amigo mío era el gerente. Y entonces lo vi con claridad cuando lo redujeron. Era Diego. Ya no era la figura borrosa de las grabaciones. Estaba allí frente a mí, más delgado, más envejecido, pero con los mismos ojos llenos de veneno. Uno de los guardias me pidió que bajara. Antes de salir, le dije a Lucía que cerrara con llave y no abriera a nadie, ni siquiera a mí sin la contraseña que habíamos acordado. En la sala de seguridad me enfrenté a Diego.
Tenía las manos atadas, pero sonreía con desprecio al verme. Has llegado antes de lo que esperaba, Marcos. Le respondí frío. Debería darte las gracias por no ser lo bastante listo como para borrar tus huellas. Se rió. No quería esconderme. Quería que supieras que Lucía, la mujer que amas, fue mía antes. Y ahora he venido a reclamar lo que siempre debió ser mío. Me acerqué y le solté un puñetazo. La sangre le brotó del labio. Estás loco. Lucía no pertenece a nadie. Te dejo. No tienes derecho a hablar de amor. Diego se rió como si aquello fuera un chiste. ¿Crees que hice todo esto solo por amor? Lo hice por Sofía. Ella es quien mueve los hilos. Yo solo soy el cuchillo con el que ella apuñala la confianza de Lucía. Di un paso atrás. Sofía. Diego asintió con los ojos encendidos. Nunca dejo de odiarla. Desde la noche en que se rompieron como amigas por mi culpa. Sofía vive de ese rencor. Yo amaba a Lucía. Sofía solo quiere destruirla desde dentro. Un escalofrío me recorrió la nuca. ¿Entonces Carmen? Diego entrecerró los ojos. Una mercenaria. Sofía le pagó bien. Carmen grababa, enviaba fotos, ponía dispositivos. Era los ojos y oídos dentro de tu casa. Y ahora ya se acabó el juego. Salí de allí y dejé que la seguridad se encargara de Diego. En el pasillo recibí otro mensaje del mismo número anónimo. Ya atrapaste a Diego, pero lo importante aún no ha empezado. Empieza la cuenta atrás. Corrí hacia la habitación de Lucía. La puerta estaba abierta. La habitación estaba vacía. Entré corriendo con el corazón desbocado. Todo estaba en su sitio. No había lucha, ni sangre, ni ruido. Solo la ausencia total de Lucía. La llamé, revisé el baño, el balcón, pero solo encontré silencio. Su teléfono estaba sobre la mesa. La ropa seguía en la silla. Como si hubiera desaparecido en un instante. Llamé a seguridad. Han entrado en la habitación. Mi esposa ha desaparecido. Revisen todas las cámaras de pasillos y ascensores ahora mismo. En la sala de control, rebobinaban las grabaciones. Y entonces lo vi. Lucía salía sola de la habitación. Su rostro estaba extrañamente sereno. No había nadie obligándola. Llevaba un abrigo y una leve sonrisa triste. Entró en el ascensor, bajó al garaje y desapareció. Grité. Amplíen la imagen de su mano. ¿Qué lleva? Al ampliar, se veía claramente un papel doblado. Recordé el mensaje. Cuenta atrás de 300. Ordene cerrar todas las salidas del hotel y me lance al garaje. Pero allí vimos algo inesperado. Un coche blanco se había detenido justo cuando Lucía aparecía. Quien le abrió la puerta fue Sofía. Aunque llevaba sombrero y gafas, reconocí su mirada al instante. Apreté los dientes. ¿Por qué Lucía se fue con ella? Nadie supo responder. Pedí rastrear el coche blanco. Llamé también a Diego, que estaba retenido. Diego solo se rió. Yo solo abrí el telón. El final es cosa de Sofía. Ella no quiere matarla. Quiere algo peor. Le grité. ¿Qué quiere? Cerro los ojos y murmuro. Quiere que Lucía elija. O a sí misma, o a ti. En ese momento recibí una llamada. Marcos, ¿estás bien? Tu esposa está en un lugar tranquilo. No le pasará nada si llegas a tiempo. Reconocí la voz de Sofía. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Venganza? Di lo que sea. Sofía rió suavemente. Quiero que sientas lo que yo sentí cuando me lo arrebataron todo. Tienes 40 minutos. Si llegas, la salvas. Si no, quizás ella misma termine con todo. ¿Dónde estás? La llamada se cortó. Arranqué el coche y pensé rápido. Sofía no elegiría un sitio fácil, pero tampoco demasiado lejano. Tenía que ser un lugar cargado de recuerdos. Entonces lo supe.
Un viejo edificio abandonado a las afueras, a 18 kilómetros. Un antiguo estudio fotográfico donde Lucía y Sofía habían trabajado juntas en la universidad. Un lugar marcado por un incendio parcial. Acelere como nunca. Frene frente a la casa abandonada, al final de un camino de tierra rodeado de bosque. La niebla nocturna hacía que los faros cortaran la oscuridad como cuchillas. Baje del coche pisando hojas secas. La casa estaba en ruinas. Paredes descascaradas, cristales rotos como heridas abiertas. Grité. Lucía, ¿estás ahí? Solo el viento respondió. Entré con el móvil como linterna. El olor a humedad lo impregnaba todo. Al subir las escaleras de madera, una voz fría sonó detrás de mí. ¿Has llegado? Me giré. Sofía estaba de pie junto a una pared chamuscada. El pelo suelto, los ojos brillando en la oscuridad. Sostenía un pequeño mando. ¿Dónde está mi esposa? Tranquilo. Lucía está viva. De momento. ¿Qué quieres de mí? Sofía avanzó y tiró de una lona del suelo. Lucía estaba debajo atada, con cinta en la boca, los ojos llenos de lágrimas. Corrí hacia ella, pero Sofía levantó el mando. Un paso más y todo acaba. Si pulso esto, el suelo se hunde. Debajo hay un hueco de 3 metros, agua helada y cristales. No morirá al instante, pero dolerá mucho. Me quedé inmóvil. ¿Por qué haces esto? ¿Por Diego? Sofía negó con una sonrisa amarga. Eso solo es la superficie. Lo que odio es la traición. Lucía era mi amiga. Me dejo cuando más la necesitaba y triunfo contigo mientras yo lo perdía todo. No. Ella se fue porque tú la obligaste a elegir el camino equivocado. Sofía dudó un segundo, pero endureció la mirada. Ahora elige tú. O la salvas y te sacrificas, o te marchas y yo me encargo de ella. Lucía me miraba suplicante, negando con la cabeza. Cerré los ojos, apreté el pequeño lápiz láser que Sofía había dejado en el suelo y pulsé. Un dolor eléctrico me atravesó el cuerpo. Grité. La visión se nubló. El suelo se bloqueó. Lucía estaba a salvo. Caí al suelo. Sofía gritó. Eres un imbécil. Pero en ese instante sonaron sirenas. Luces rojas y azules entraron por las ventanas rotas. Sofía fue reducida antes de reaccionar. Gritaba fuera de sí, diciendo que era injusticia, que ella no había traicionado a nadie. Yo yacía junto a Lucía. Ella se liberó, me abrazó llorando. Eres un idiota, pero te amo. La ambulancia llegó. Me llevaron casi inconsciente. Lucía no soltó mi mano. En el hospital me dijeron que la descarga había sido moderada. Estaba fuera de peligro. Lucía me miró con los ojos llenos de lágrimas. Nunca había visto a nadie amar así. Sonreí débil. Prometí no dejarte sola. Y cumplí. Sofía fue encarcelada. Carmen también fue detenida. Las pruebas eran irrefutables. Volvimos a casa, pero nada era igual. Lucía sufrió ansiedad, miedo. Yo le propuse huir. Nos fuimos a la costa. Allí, con el mar y el viento, Lucía empezó a sanar. Pinto de nuevo. Yo leí. Vivíamos despacio. Un día encontré un cuaderno suyo. Si algún día no estoy, quiero que sepas que nunca deje de amarte. Lloré en silencio. Meses después, la calma se instaló. Hasta que Lucía me mostró una ecografía. Nuestro hijo venía en camino. La vida, al final, nos devolvió la luz. Y supe que tras tanta oscuridad, habíamos encontrado la paz.